Sí, ahí estaba mirando los últimos números, los dólares estaban bajando relativamente. Podemos hablar de un esquema de estabilidad con los financieros en torno a 1.300 después de las turbulencias de poquito más de una semana. Si bien el eje de la información de la agenda está por otro lado, sí es cierto que esa tensión financiera que veíamos hace algunos días se revirtió después de este lunes negro y todas las noticias más internacionales que argentinas. Es cierto que la brecha se mantiene estable en estos niveles, 1.300, ahí lo vemos en el zócalo abajo. Los dólares financieros y el blue que había superado los 1.400 volvió a caer abajo de este valor, 1.365 es el valor por lo menos de apertura y el cierre de ayer, con cierta estabilidad y con los desafíos y los temas constantes, pero más allá de la tensión de estos primeros días de la semana. Veo también recuperándose los bonos, las acciones, eso empezó ayer. ¿A qué obedece? ¿Es el que se tranquilizó el mundo? ¿Hay alguna novedad en la Argentina que pueda ser positiva? No, el gran impacto tiene que ver con, digamos, si la caída había sido muy dinamizada por el contexto internacional, pasado ese sacudón, se empieza a recuperar, donde llegaron a niveles similares a los que tenían antes de estas últimas noticias que generaron en Estados Unidos y en Japón con ese efecto dominó y cascada hacia el resto de los mercados. Entonces sí, estabilizándose las acciones, el riesgo país que había llegado incluso a superar los 1.700 puntos vuelve a los valores que tenía similares anteriores, que tiene que ver eso, si lo exterior había sido lo que dinamizó las noticias negativas, pasado ese sacudón, claro, se acomodan en los mismos niveles, con los desafíos que tiene la Argentina constantes, que trascienden al contexto internacional, que tiene que ver con el ingreso no de divisas, el Banco Central vendiendo dólares, la inflación, que también lo tenemos acá para comentar. Eso te quería preguntar, porque un piso en el sendero hacia la baja, bueno, los factores internos siguen estando y son los que explican esta brecha en estos niveles, el riesgo país en estos niveles, más allá de lo que pasó a principios de la semana. Ayer Capital Federal dio 5,1 y algunos analistas en inflación para julio, algunos analistas me decían es un número horrible, te cito textual. ¿Puede ser que la inflación nacional dé distinto o puede haber una sorpresa? Sí, ahí hay dos puntos a seguir. El tema, cuando uno compara con lo que había dicho el ministro Caputo días atrás, de que la inflación de julio iba a ser más baja que la anterior, bueno, el dato de la ciudad lo que hizo fue confirmar que hubo 2 meses consecutivos en alza, 4,4, 4,8 y 5,1 ahora. Es cierto que alimentos estuvo por debajo del promedio, más allá de algunas situaciones que había habido, ¿te acordás con estos días de frío que habían afectado mucho a frutas y verduras que habían impulsado el índice semanal hacia arriba? Bueno, estuvo por debajo del promedio, pero es cierto que por un lado la inflación núcleo subió, y esto es un signo de una luz amarilla, digamos. Lo que plantean economistas es que si bien el número fue más alto, la combinación, cómo se pondera la canasta en la ciudad, claro, pesan más los servicios que los bienes que en la canasta del INDEC. Con estos mismos valores, economistas estiman entre 4,4 y 4,8 que sería cómo daría la inflación nacional del INDEC con esta misma muestra de precios, pero el INDEC toma otros precios, entonces hay que ver la semana que viene, cuando se publiquen, qué indicador daría, lo que más allá de lo malísimo, no malísimo, que es un dato negativo en términos de cómo segundo mes consecutivo al alza, de tendencia, claro, lo que está mostrando es que esta tendencia a la desinflación pareciera encontrar un límite en estos niveles y que cuesta perforarlo más allá de otros aumentos regulados que vienen, sobre todo este mes, con aumento de tarifas, aumento de transporte, que van a presionar al alza la inflación. Caputo había dicho va a ser la inflación más baja del año. No sé, esto fue la semana pasada, no sé ahora si hay una reconfiguración, un recálculo o no, o el gobierno dice, bueno, la canasta del INDEC es otra, ¿no? Claro, no, los precios que toma el INDEC son diferentes a los que toma la Dirección de Estadística de la ciudad, por eso la ponderación, más allá de que por esta composición los servicios subieron casi 3 puntos más que los bienes en promedio, entonces eso impulsa al índice de inflación de la ciudad al alza. Con esta combinación de precios, la canasta del INDEC daría por debajo, entre 4,4 y 4,8 según la estimación que haga los economistas. Claro, demos un ejemplo. A ver, mira, por ejemplo, le dio 11% frutas y verduras, poner estacionales a la capital federal. Supongamos que dentro de la canasta tiene una mayor incidencia que en el INDEC, que creo que es así, entonces le dio más arriba y el INDEC le va a dar más abajo. De todos modos, claro, es un tema que seguramente preocupa, ¿no?
Claro, no, porque, por ejemplo, servicios, con todo lo que tiene que ver con recreación, en el índice que se comunicó ayer, por efecto de las vacaciones de invierno, todo lo que era recreación, restaurantes, hoteles, fueron de las categorías que más subieron y eso tiene un peso mayor en el índice de la ciudad que en el nacional. Hay que esperar a la semana que viene cuando se conozcan los precios que relevó el INDEC para ver no solo la ponderación distinta, sino cómo fue el movimiento de los precios relevados por el INDEC. Pero sí es cierto que, más allá de las intenciones del gobierno que plantea de la inflación a la baja, la más baja del año, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires van 2 meses de algunos puntos, algunas décimas porcentuales, pero de crecimiento en los últimos 2 meses de la inflación mensual. Estoy viendo, bueno, hay alguna recuperación de algunas acciones en Nueva York. YPF tuvo una buena noticia también. Recordame cuál y en qué magnitud. Informó los resultados trimestrales, que esto que hacen todas las empresas que cotizan en la bolsa, de informar cada 3 meses resultados, y mostró una recuperación, un crecimiento en las ganancias, más de 500 millones de dólares, vinculado, que es lo llamativo, es que más allá de que reconocen, tanto en la empresa como en el sector, que hubo una caída en las ventas de combustibles por la recesión en el país, la recuperación de las exportaciones, la mayor producción de petróleo en Vaca Muerta, que de hecho ayer Milei, o hace estos días, estuvo de viaje en las instalaciones de la empresa, reuniéndose con empresarios ahí, fue lo que explicó. Esta recuperación del precio, la posibilidad de exportar más y este movimiento del tipo de cambio desde diciembre del año pasado fue lo que impulsó las ganancias de la empresa, aun cuando en el sector reconocen que por la recesión hubo menos venta de combustibles en el mercado interno, pero las ventas a Chile sobre todo fue un factor que explicaba, que decía la empresa, con mayores ganancias que superaron los 500 millones de dólares en el trimestre pasado, que de hecho explica esta suba en las acciones que estamos viendo hoy en las primeras operaciones en el mercado. Gracias, Esteban, un abrazo. Un abrazo para ustedes, buen fin de semana. Me quiero extender un segundo, no sé si podré, porque vamos a hablar de Taylor Swift. Yo dije, bueno, vamos a hablar de música, pero ¿qué pasó? No exactamente, Pancho, no vamos a estar